Debate con la intervención de la asambleísta Gina Godoy. Hay todavía 12 solicitudes de intervención. Se procurará priorizar esas intervenciones para el segundo debate. Estamos con el riesgo de quedarnos sin quórum. Pido a la sala comprender la situación. Asambleísta Gina Godoy. Gracias, compañera presidenta. Muy buenas tardes a esta sala plenaria y a quienes siguen el debate a través de la señal. Yo he escuchado muy atenta casi todas las intervenciones. Y no quisiera empezar a responder sin antes decir al Ecuador entero gracias por ese respaldo el 19 de febrero a esta pregunta. Gracias por ese respaldo a esta consulta popular que pone en evidencia no solamente quienes han tenido en sus discursos algunas expresiones a ratos medias dulces, medias envolventes, pero que cuando vemos la realidad sabemos que lo que han tenido son dobles intereses. Y me permito simplemente citar parte de una lectura que hacía de cómo una persona maneja los recursos privados, podemos colegir cómo manejará los recursos públicos. ¿Qué se puede deducir de quién para evadir impuestos aleja su patrimonio de su país? ¿Con qué estándar o ética manejaría los recursos públicos? El Ecuador, hoy, 19 de abril, y con un importante ejercicio democrático que observó el Ecuador entero, desarrollado en el Coliseo Rumiñahui, tenemos resultados. Y por esos resultados, gracias Ecuador. Sin embargo, esta Asamblea Nacional tiene que dar un debate que empezó en la Mesa de Justicia y que nos alienta y nos motiva a la discusión en este Pleno, para revisar un proyecto de ley entre artículos, disposiciones derogatorias, transitorias y reformatorias de no más de 20 artículos. Sin embargo, es lamentable, al escucharlas algunas intervenciones, darnos cuenta que algunos ni siquiera han leído el proyecto de ley. Sin embargo, se atreven a descalificarlo y más o menos como cuando estábamos en el colegio los chicos decían, hora libre, es licencia para decir lo que les provoque. Algunos de mis compañeros han hecho algunos señalamientos muy importantes respecto de la constitucionalidad, respecto de la pertinencia y la urgencia con la que esta Asamblea tiene la obligación de debatir este proyecto de ley. Yo sí aspiro, como miembro de la Mesa de Justicia, que podamos tener el tiempo suficiente para aprobar un informe de segundo debate y traer a este Pleno la discusión para poder aprobar este proyecto de ley mandado por el pueblo ecuatoriano, no porque a nadie se le antoje ni nadie tenga nada que hacer. Así que, en esa línea, me permito también señalar de la lectura del informe el contenido del mismo y luego de una lectura mucho más tranquila, diría yo, por fuera de la discusión que hemos tenido en la mesa. Creo que cuando hablamos en el artículo 5 respecto de la posibilidad que tienen aquellos servidores o aquellos dignatarios que tienen fortunas y recursos en paraísos fiscales, puedan renunciar, nos falta allí cerrar y decir qué tiempo van a tener para poder renunciar. Si solamente anunciamos el que puedan renunciar, podría entenderse que puede renunciar hoy como puede renunciar luego de un par de meses o un par de años. Así que allí tenemos que afinar y precisar con mayor exactitud a qué tiempo nos estamos refiriendo y yo me atrevo a sugerir que debería ser que la renuncia sea con carácter inmediato. De la misma forma, en el artículo 8, cuando señalamos los requisitos que debe contener la acción popular, es decir, cuando cualquier persona de la ciudadanía identifica una mala gestión, una mala actuación o que un servidor público o dignatario tiene recursos en cualquiera de los territorios denominados o que estén en la lista de paraísos fiscales, esta acción popular tiene que contemplar los requisitos o las generales de ley contempladas también en el Código Civil. Me parece que no solamente es armonizar la norma, sino tomar aquello que ya es parte de la práctica jurídica y que en el trabajo siempre han contribuido de manera efectiva para poder lograr los resultados que se pretenden. Creo que también es importante poder recordar y poder señalar cómo durante
el tiempo que estuvimos hablando frente a la ciudadanía de lo que significaba aceptar, aprobar o reprobar esta pregunta de consulta popular, ponía en evidencia no solamente, porque esto no está hecho con dedicatoria para un candidato banquero, sino para toda aquella persona que su discurso no está siendo coherente con una práctica ética que se nos tiene que demandar a todo aquel servidor público o a todo aquel dignatario que gozó del respaldo popular para desempeñar un cargo. Así que en esa línea, decir que no es una excusa el procurar aprobar con inmediatez esta reforma legal. Y respecto de la preocupación que algunos han señalado en relación a la mala gestión hecha por el señor Pareja y los recursos que éste ha podido llevar hasta paraísos fiscales, creo que también debemos ser honestos y cuestionarnos cuántos de los legisladores de las bancadas de oposición de este Parlamento han cuestionado y han gritado a voz en cuello cuánto tiempo se permaneció en la cuenta del candidato del binomio del banquero Andrés Páez, quien mantuvo durante casi un año aproximadamente $1 millón, y no pasó nada, y simplemente él dijo, es que fue un error, me hicieron una transferencia y no me di cuenta. Y esa persona simplemente recibió el respaldo, obviamente, de legisladores que son parte de este Parlamento y que allí el rol y el control político que están obligados a hacer se le olvidó y no cuestionan absolutamente nada. Eso creo que también es importante recordar. Quiero también traer a la memoria una cita que hace la argentina Verónica Grondona, quien al hablar de los paraísos fiscales nos señala que estos afectan el desarrollo de todos los países. Nuestra región en el planeta es una de las regiones más desiguales, y en esa desigualdad son las mujeres las que sufren mayoritariamente esas desventajas, en tanto los estados no cuentan con los tributos que esas fortunas tienen que retribuir a esos territorios en los cuales se produce y se genera esta riqueza. Sin embargo, esta misma argentina, Verónica Grondona, nos recuerda cómo de los recursos que se llevan a paraísos fiscales, la mayoría tiene que ver con recursos provenientes de la trata de personas, identificando que aquí mayoritariamente también las víctimas de trata son las mujeres en un 49%, las niñas en un 21%, los hombres en un 18% y los niños en un 12%. Por esta razón, cuando hablamos de paraísos fiscales, cuando hablamos de evasión de pago de tributos, cuando hablamos de desviar grandes fortunas hacia territorios con menor carga impositiva tributaria, dejando de cumplir en el territorio al que me pertenezco, territorio en el que digo van a desestabilizar y a quitar o van a poner en riesgo la dolarización, y por otro lado estoy sacando el dinero de forma oculta, de forma escondida, a veces no tan escondida. Veíamos un reporte del SRI en este año 2017, 2 millones han sido sacados por el señor banquero Lasso. Entonces, en esa línea, los tributos también tienen un carácter directamente vinculado con los temas de derechos humanos. El Estado es el administrador de los recursos, por lo tanto el Estado tiene que procurar no solamente condiciones, sino recursos suficientes para garantizar a aquellos a los que menos tienen posibilidades de desarrollo. Y allí nuestro compromiso permanente para alentar no solamente la aprobación de esta ley, ya concluyo, señora presidenta, no solamente la aprobación de esta ley, sino que el trabajo legislativo mire con una lupa la eficiencia de la norma, tomando en cuenta que desgraciadamente existe un adagio popular que dice echa la ley, echa la trampa. Procurar de los servidores públicos y de las autoridades que gozan del respaldo popular coherencia entre el decir y el hacer, pero sobre todo una ética que garantice una gestión transparente a la altura
de la confianza del pueblo ecuatoriano en las urnas. Gracias, señora presidenta. Gracias, compañeros, por la atención.